Hola, soy Juliana Campoverde y les voy a hablar sobre el romanticismo. Es un movimiento artístico, cultural y literario que inicia en el siglo XIX. Empieza en Europa como reacción a la estructura burguesa y la organización social luego de la Revolución Industrial. Empieza en Europa, pero luego continúa en América Latina. Lleva consigo toda la expresividad y parámetros estéticos europeos, pero se reinventa debido a la diferente organización social de América Latina. Existen burgueses también, pero hay oligarcas agrarios que imponen su propio punto de vista y estilo. Se caracteriza como una etapa de conciencia de cambio y revolución. En medio de avances en la comunicación, es una época de autoliberación, autodescubrimiento e individualismo. Parte de la modernidad, que engloba procesos materiales, consecuencias de la revolución industrial, se conocen como modernización, y a los procesos espirituales y culturales se denominan como modernismo. En el inicio de esta época es donde aparece el romanticismo. Entre esa época y entre la etapa en que la conciencia de la sociedad está claramente definida, este término de modernización. En este periodo rige la razón. El arte se separa de la experiencia y cotidianidad. Los intereses individuales chocan con los intereses de la Iglesia. Se puede definir como la diversidad y novedad. Un artista romántico es individualista, apasionado, creador espontáneo por naturaleza, contrario a la norma, con motivaciones muy íntimas y características. En el arte se destacan a artistas como Goya, Delacroix y Friedrich. William Blake es un pintor, poeta inglés de 1757. Fue un artista visionario, creando mitología basada en su espiritualidad y misticismo, cercano a lo esotérico. Blake tuvo visiones desde muy pequeño, visionaba ángeles y a otros seres que nadie más podía ver. Nadie más podía percibir estos seres, lo que le ayudó o influyó en el arte que luego él desarrolló. Él admiraba a Miguel Ángel y usaba su mente e imaginación para inspirarse. Su imaginación era sublime, inmortal, eterna e inagotable, es decir, su imaginación era infinita, por lo que era rechazado muchas veces en el medio artístico que se desenvolvía y era tachado como esotérico. Para Blake, el artista interpreta la realidad mediante su obra, un ser de espíritu libre que ilustra su mundo interno, lleno de fantasía. Fusiona formas neoclásicas con las románticas y es como se concibe el estilo sublime del romanticismo. Se ganó la vida como ilustrador de los poemas que él mismo escribía. Creía que todo funcionaba con la razón y que habían cosas irracionales como el arte, movido por emociones y sobre todo la imaginación. Es decir, el arte se basaba en la imaginación y en la emoción que él podía sentir. Algunos expertos coinciden que tenía problemas mentales. Otros creen que hay una razón y motivación para su forma de expresarse en el arte, con su estilo mitológico. Algunos creen que tuvo melancolía, depresión y paranoia por una temporada, pero que luego lo pudo superar con ayuda de su esposa. El anciano de los días. En esta pintura muestra un personaje creado por él mismo, al que llamó Urizen, que para él era el creador del mundo. Este personaje tenía cierto carácter maligno, lo que se puede apreciar en la atmósfera de pesadilla que lo envuelve.
Ese personaje está midiendo la tierra con un compás, que además de ser un instrumento de sabiduría y medición, es una especie de relámpago de luz que ilumina a un mundo oscuro y tormentoso. Podemos ver el pensamiento de él como tiene una idea de lo que es Dios. Es por un lado un ser poderoso que tiene el control de la tierra, de la humanidad, pero asimismo que con su luz va mostrando la conciencia y va mostrándonos con su sabiduría qué son las mejores decisiones y está iluminando nuestro pensamiento. Newton. Para Blake todo lo relacionado con la física y la ciencia era el árbol de la muerte y en cambio el arte era el árbol de la vida, según su percepción. La teoría de ver todo desde un ámbito físico y no espiritual era totalmente contrario a su forma de pensar, ya que él se inspiraba 100% en sus visiones. Por esto retrata a Newton como un joven desnudo en una pose inusual sobre unas rocas, corales y algas en un ambiente parecido al fondo marino. Él está concentrado en sus teorías sin disfrutar la belleza de la naturaleza que le rodea. Se ve a un joven Newton musculoso, con un cuerpo muy marcado y con un pensamiento totalmente cerrado. Caspar David Friedrich nació en 1774. Fue quien introdujo el movimiento del romanticismo en Alemania. Sus obras tienen un valor sublime, ilustran al cielo y a ruinas góticas. Tenía un interés especial en la naturaleza y ubica a veces al hombre en un espacio reducido, mostrando al espectador su dimensión en el medio. Fue dibujante y pintor, donde se destacó de gran manera, tuvo mucho éxito. También sufrió de depresión, trastornos mentales, pero fue un artista libre que se inspiró bastante en paisajes reales. Caminante sobre un mar de nubes. Se observa el personaje de espaldas, admirando un paisaje sublime. Muestra la grandeza del paisaje, la niebla, el viento, un reflejo de sus sentimientos y emociones. El paisaje exterior muestra su interior. Desarrolla lo sublime y característico en sus obras. El personaje de espaldas contemplando así su inmensidad. Algunos dicen que no dibujaba muy bien los rostros. Es por eso que la mayoría de sus cuadros retrata personajes de espaldas. Permite y nos invita a identificarnos con él mismo sin quitarle protagonismo al paisaje. Se siente acogido por la belleza de la naturaleza y del espíritu. Mujer en la escalera. Esta obra retrata a su esposa Caroline subiendo una escalera como todas las noches mientras él, su esposo, se inspiraba y pintaba. Se observa una luz casi religiosa al subir la escalera y queda el lado oscuro abajo, el lugar donde él desarrollaba sus profundos sentimientos. La imagen es detallada y los objetos realistas. Usa la geometría ya que su pintura adquiere un carácter gráfico en los detalles. Tiene un orden estructurado y claramente separa el primer plano del fondo. Romántico se designa a lo que agrada a la imaginación, lo que despierta ensueño y emoción en el alma. Se aplica a las montañas, a los bosques, a los castillos, a expresarse sobre todos los aspectos melancólicos y agrestes de la naturaleza. Aporta a diferentes campos del conocimiento, como la sociología, economía, la historia y la estética. El romántico es filósofo, escritor, crítico y discute en busca del amor y la amistad. Es un soñador empedernido, muchas veces incomprendido por la sociedad, pero con características nobles y misteriosas, que plasmaron su arte con su profunda imaginación. Muchas gracias.